Pues seguimos en Cuestión de Prioridades. ¿Qué les sugiere a ustedes la frase tenemos que hablar cuando la pronuncia, por ejemplo, su pareja, su jefe, un amigo, una madre? ¿Verdad que suena a amenaza o a que van a tener lugar una conversación, bueno, digamos, más tensa que apacible? Bueno, pues ojalá en estos tiempos que corren la pronunciáramos más, porque significaría que aún somos de los que nos gusta dialogar, entablar una conversación o incluso escuchar a nuestro interlocutor. El periodista y escritor Rubén Amón ha publicado este libro que tengo en mis manos, Tenemos que hablar, donde hace, bueno, pues un diagnóstico sobre un problema del que no somos conscientes, y es que mantener una buena conversación es algo que ya está en crisis, y él nos da algunos instrumentos para frenar esta espiral de incomunicación, ya sea motivada por las nuevas tecnologías, la censura, la crispación política o, según el propio Amón, el cuñadismo de los tertulianos televisivos. Bueno, pues yo estoy hoy rodeado de cuatro. Rubén Amón, buenas noches. Sí, empezando por mí. Hombre, claro, radiofónico y televisivo. Y por orden alfabético, o sea, sé a la categoría a la que pertenezco y le tengo cariño a la categoría, ¿eh? ¿Cuánto tienes tú de cuñadismo? Y no sé, incluso en qué tipo de contertulio te colocas, tú que en el libro hablas de 3 tipos. Bueno, yo procuro estar en el lado íntegro, en el que busca, bueno, no acierta con lo que dice, pero no sigue consignas, ¿no? Y ya creo que eso es suficiente, tal como están las cosas. Rubén, dices en el libro frases como que el móvil sobre la mesa es una auténtica amenaza, que se nos hacen largos los discursos de los demás, es decir, que la capacidad de escucha cada vez es menor. ¿Cuál es el estado de salud de una buena conversación hoy en España? Porque se da la paradoja de que en una era de hipercomunicación cada vez estamos, digamos, más aislados. Sí, esa es la tesis fundamental del libro, ¿no? ¿Qué ha pasado para que los medios de que disponemos para comunicarnos, más extremos desarrollados que nunca, nos hayan aislado y nos hayamos convertido en personas solitarias y solas, que construimos personajes para relacionarnos con los demás? ¿Qué ha pasado para que la conversación haya perdido su sitio en el ámbito familiar, en el ámbito académico? ¿Y qué ha sucedido para que seamos incapaces de mantener la atención para atender un discurso mínimamente elaborado, porque todo nos cansa y nos satura muy pronto, ¿no? ¿Y qué ha pasado, fundamentalmente? Que el impacto de la tecnología ha sido devastador, sin saber valorar hasta qué punto termina por convertirse en tóxico y en adictivo, y que la atención que concedemos a las pantallas y la forma en que las pantallas nos secuestra, creo que ha desquiciado a la sociedad y sobre todo la ha deshumanizado. Y como somos palabra y verbo, si renunciamos a la palabra y al verbo, renunciamos a todo lo que somos y a todo lo que nos ha hecho evolucionar. ¿Qué te preocupa más? ¿Que los jóvenes se sienten más cómodos comunicándose a través de las redes sociales y no cara a cara? Tú hablas de las amistades en diferido. ¿O la soledad de nuestros mayores? Cada vez vemos que es mayor. Son dos franjas vulnerables por diferentes motivos. La de los jóvenes porque todavía no están construidos para desempeñarse con argumentos tecnológicos que los sobrepasan. Hablo sobre todo de los adolescentes. No están formados y por tanto no tienen un espíritu crítico y por tanto son muy vulnerables del abuso que hacen las redes sociales a partir de esquemas adictivos, equiparables a las drogas, al alcohol, Y creo que los mayores son vulnerables porque están fuera de juego, porque no son nativos digitales y porque los mecanismos de que disponemos los demás para comunicarnos, por muy extremos que sean, ellos ni siquiera los conocen. Y por eso el problema de la soledad entre los mayores se ha radicalizado y por eso no tienen con quién hablar. Eso explica también que en Reino Unido se creará el Ministerio de la Soledad para responder a un problema de salud pública y de crisis social. Y cada vez se encuentran a más ancianos, lamentablemente, muertos en sus casas después de muchos días sin que nadie, bueno, pues haya llamado a su puerta, ¿no? Fíjate, José Luis, recordemos que tendemos a sociedades envejecidas, que la longevidad nos da esperanza de vida como nunca, pero también más ámbito de depresión y de soledad, y que si una sociedad que envejece no se da cuenta de lo que hace con sus ancianos, es muy difícil que pueda ser próspera y pueda ser feliz. En el libro dices que Enrique Rojas... él defiende hablar y dialogar como algo bueno para la salud en general. La palabra es terapéutica, la palabra hace bien desde los espacios psiquiátricos, psicológicos, donde se tratan enfermedades, hasta los ámbitos de conversación más serenos. Hablamos con el confesor, hablamos con el médico, hablamos con un desconocido, y si no los tenemos, y no tenemos amigos cerca, hablamos con las plantas, hablamos con los animales, incluso hablamos con nosotros mismos. Y hablar de voz alta, no pasa nada. No es malo. Si no eres un lunático... Bueno, sí. O sea, hablar con uno Pero esa mismo, gente que está sola quizá lo necesita. No, por supuesto. Lo necesitan tanto que cuando reciben una oferta comercial de una compañía de teléfonos o de un banco, aprovechan para tener un vínculo personal con alguien, no con una máquina, ¿no? Y ese matiz describe mucho hasta qué punto las personas necesitan hablar para desahogarse o para sentirse algo, ¿no? Curioso que todos, ¿no?, intentamos evitar esas llamadas, intentamos colgar enseguida y ellos aprovechan para hablar. Eso dio origen a un programa de la Cruz Roja, de ayuda a los más necesitados, entendiéndose por los más necesitados, los mayores que no hablan con nadie durante el día. El teléfono de la soledad, ¿no?, digamos. Sí, es un buen ejemplo. Y es un programa muy
cualificado para mantener y para exponer a la sociedad qué grado de ensimismamiento, de alienación padecemos porque el móvil, la pantalla, la tablet nos ha secuestrado. Vamos a hablar de cómo conversan nuestros políticos. Ponerse un pinganillo hoy en el Congreso para traducir y saber qué está diciendo un diputado en catalán, hablando en catalán o en euskera, ¿es un síntoma de que nuestros políticos no quieren dialogar, no quieren conversar, no quieren llegar a acuerdos? A mí esa medida me pareció un poco peligrosa, porque en realidad el objetivo no pasaba por reconocer en el Parlamento todas las lenguas, como responder a la presión de los partidos soberanistas para introducirlas. Creo que si tenemos una lengua común en la que nos entendemos, el hecho de recurrir a traductores simultáneos, a taquígrafos, para que nos expliquen lo que están diciendo los demás porque están hablando una lengua para no entendernos, es una manera de forzar el espacio de convergencia y de consenso, ¿no? El Parlamento se trata de parlamentar y no recuerdo que Yolanda Díaz y Carles Puigdemont hablaran en sus respectivos idiomas cuando se reunieron en Waterloo. Uno lo hizo en español y la otra lo hizo en español. Podían haber recurrido a sus intérpretes, como si fueran Molotov y von Ribbentrop, ¿no? Pactando lo que fuera, ¿no? Dime políticos que tengan una buena conversación. Mira, se me ocurre Cayetana Álvarez de Toledo, se me ocurre Urquizu, se me ocurre Madina, se me ocurre Borja Semper. Yo creo que hay una clase política cualificada para hablar, pero creo que al mismo tiempo son rehenes del dogmatismo que imponen sus jefes de fila en estos tiempos de cesarismo y de poquísimo debate, no solo entre las fuerzas en oposición, sino en los partidos mismos. Falta muchísimo diálogo dentro de los partidos y muchísima democracia interna. Pero fundamentalmente porque están encorsetados por el propio argumentario de sus respectivos partidos, ¿no? Y porque el escalamiento de la nueva política nos ha contado que aquellos partidos que iban a regenerarla resulta que han proyectado los modelos más autoritarios cesaristas. Hablo de Albert Rivera, hablo de Pablo Iglesias, hablo de Santiago Abascal, víctima también de sus propias connotaciones autoritarias y cesaristas. Esos no son partidos políticos. Esos son, y me estoy refiriendo a los nuevos, los que iban a regenerar. Yo creo que han incurrido más que ningún otro en los esquemas autoritarios y ausentes de disciplina interna. Y Rubén, en estas dos Españas en las que nos están dividiendo, nos han querido dividir, ¿hay una, digamos, fachosfera versus sanchosfera? Tal vez desde un punto de vista político, mediático, empresarial, social. Hay un esquema perverso que en parte del origen de la legislatura a partir de la investidura de Sánchez y del discurso del muro. Es del todo irresponsable que el presidente de todos los españoles decida que hay que partirlos por la mitad y establecer una frontera entre el bien y el mal, sabiendo que el bien es él y sus aliados, por muy perversos que sean algunos de ellos, y que el mal es todos aquellos que han votado al Partido Popular y a Vox. A partir de ese principio, de ese embrión, es normal que la política se polarice, porque no hace otra cosa el Parlamento que acreditar esa división radical con que Pedro Sánchez juega a partir de la opinión pública. Se polariza y no habla. No habla conversa, y ¿no? Sabemos lo que son las sesiones de control, aquí tenemos habituales en seguirlas. Sabemos esta perversión que consiste en hazme la pregunta y yo voy a responder lo que quiera, si es que respondo a la pregunta. Y si es que la pregunta que se iba a producir al final se produce porque se cambia sobre la marcha para sorprender al otro. Es imposible que con esta imagen y con la responsabilidad que tienen los políticos como depositarios de la soberanía popular, es imposible que con este clima se despierte entre los ciudadanos aprecio y sensibilidad a lo que sucede en las Cortes. No descubro nada si digo que tú eres un periodista que eres muy crítico con Pedro Sánchez. ¿Criticar a Pedro Sánchez es alinearse con Alberto Núñez Feijóo? ¿Te está pasando? Ya les gustaría a los populares, ya les gustaría pensar que lo que nos diferencia de Sánchez, porque creemos que no tiene nada que ver ni con la ideología, ni con el progresismo, ni con otra cosa que su espíritu de supervivencia, porque si tuviera principios ideológicos no estaría jugando a las cartas con Puigdemont. Ya les gustaría que esto fuera una adhesión incondicional a Núñez Feijóo o a Ayuso. Yo creo que soy tan crítico con Núñez Feijóo como Sánchez, pero uno tiene tareas de gobierno que el otro no desempeña, y soy muy crítico con Ayuso, y sí creo que tiene tareas de gobierno por las que se le debe cuestionar tantísimo. Pero discutir a Sánchez no significa en absoluto ser aliado de Feijóo. Otra cuestión es que el Partido Popular interprete que el enemigo común te convierte en amigo propio. O el Partido Socialista también. Sí, por supuesto. Como críticas eres de la otra parte, ¿no? A mí me gustaría que se hiciera memoria de lo que decíamos de Mariano Rajoy y de su decadencia. Para quienes piensan que tener un espíritu crítico o procurar llevarlo hacia adelante significa una adhesión orgánica a un partido u otro, ¿no? Hablas mucho de cómo se conversa, cómo se habla en los programas de tertulia, de televisión, de radio.
¿Tiene mucha influencia o está perdiendo influencia las tertulias televisivas a la hora de que el votante deposite su voto en una urna? No, me río porque me consta un informe de Moncloa que atribuye un informe de uso interno que no revelo con más detalle porque no forma parte de ningún objetivo político tampoco, que revela que el ámbito de más influencia y repercusión son las tertulias radiofónicas de la mañana, por encima de todas las demás. Y otros debates de tertulia política en televisión tienen menos impacto en la formación de un espíritu crítico. Pero las tertulias están en un momento de muchísima relevancia, porque son baratas, lo sabemos, pero también porque no ha habido fórmulas de sustituirlas. Y eso hay que reconocer el mérito que supuso originarlas, ¿no? Hay que hablar bien de Fernando Onega, que fue el que las parió por accidente hace tantos años, a partir de la experiencia de reunirse con otros periodistas, con un invitado, el invitado no vino, y dijeron, joder, pues sin el invitado esto funciona extraordinariamente, ¿por qué no producimos esta idea? Y fíjate los años que ha cumplido. Nuestra colega Carmen Moro me dijo hace 10 años que las tertulias se habían equivocado. ¿Hace 10 años? No, hace 15 años. Y las tertulias están por todas partes. Eso es cierto, eso es cierto. Dices una frase, debería tranquilizarnos que la vida continúe cuando nuestro móvil se queda sin batería, pero no tenerlo nos quita nuestra propia energía. Míranos, aquí estamos, ¿eh? Todos con el móvil. Chema, de hecho, ahora estaba mirando el móvil. No, porque yo creo ¿Qué hacemos, Rubén, para evitarlo? Mira, esto se ha convertido en John Wayne en La Diligencia, sin el Winchester o sin el Colt, ¿no? Es como si salieras a la calle desnudo y como si en el móvil estuvieras desamparado y perdido. Y si veo yo los móviles así, y mira, tú tienes hasta un Kalashnikov encima de la mesa. O dos. No, yo no creo que se pueda mantener una conversación porque estamos todos pendientes de si suena o no suena y si no suena, por qué no suena. Y creo que esto es una forma desquiciada de plantear una conversación. De verdad que somos perfectamente prescindibles todos los aquí presentes y todos los ciudadanos, menos algunos, y creo que a partir de esa noción de la realidad convendría reposar el móvil, esconderlo, concederse algunas horas. Y yo creo que podemos apelar a una legislación más severa en la regulación de las redes sociales, desde luego. En Australia han prohibido las redes sociales para los menores de 16 años porque son perniciosas para los chavales, ¿no? Pero crear reglas propias de comunidad, ¿no? De amigos, de vecinos, de colegios, de estudiantes, para que el móvil no ocupa el lugar que desempeña porque nos está desquiciando como no imaginamos. Pues Rubén, como todos están escuchando perfectamente, salvo Chema, que estaba ahí un poco despistado, va a empezar él a preguntarte. Mi relación con el móvil es muy extraña y Sí. todos lo sabéis, porque aunque te parezca mentira, que no te lo parece, soy tecnológicamente bastante obsoleto. ¿Qué es lo que sucede? Los mensajes. Sé que es lo único que sé hacer. Es lo único que sé hacer. Y quiero deciros que aparte de todo esto que comparto plenamente con Rubén, es también la herramienta de trabajo. Es decir, mis compañeros se relacionan conmigo, aquí recibo los correos electrónicos, las convocatorias, las citas, y eso es verdad, lo que has descrito. ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está mi vida, no? Estoy colgado. Oye, qué gusto tenerte aquí. No te voy a hacer reproches hablando de libros, no te preocupes, ya te indulté. Ya te indulté. Yo creo que fue don Manuel Azaña el que dijo aquello que si en España cada español habláramos solo de lo que sabemos, reinaría un gran silencio. Está en el libro, ¿no? Y lo podríamos... ¿Está en el libro? Pues todavía no te lo he leído. Pues ahora, si la has puesto, es que te parece bueno. En el silencio, pues a lo mejor pensamos un poco más. Por lo tanto, yo creo que también lo diferencias por lo que habéis hablado entre los políticos de conversación y los políticos de eslogan. Creo que han triunfado los políticos de eslogan, pero los que tenemos años hemos conocido políticos de conversación, que sabías a dónde te querían llevar, pero aparentaban que te escuchaban. Y en ese contexto, Rubén, para mantener un diálogo, para mantener una conversación hay que leer mucho. ¿Cómo estamos en el terreno de la lectura en nuestro país? Parece que hay un boom, que hay booms de todo, ¿no? Pero que hay un boom literario. Pero yo no sé si se lee lo suficiente, porque yo lo considero bastante imprescindible, ¿no? Para poder mantener conversación. Leemos más que nunca, escribimos más que nunca, pero leemos más que nunca en mensajes de WhatsApp y escribimos más que nunca mensajes de WhatsApp. Eso es que susto, creía que estaba sonando, te prometo. Pero al mismo tiempo, si somos sinceros con la lectura en España, estamos en
en unas cifras de entusiasmo lector que sorprenden incluso al propio mercado editorial. De un tiempo a esta parte, sobre todo de la pandemia a esta parte, se descubrió la lectura como un ámbito de seguridad en el que reconocerse. Ha aumentado mucho entre los jóvenes la lectura y las editoriales gozan de una fertilidad que les sorprende a ellas mismas, hasta el punto de que el año pasado se creció por el 6-7%, algunas casas grandes por encima del 10%. Y todo eso en papel, porque ha conseguido vencer el mundo editorial, la amenaza de la tecnología, la amenaza de la piratería y que no haya cuajado en realidad el libro electrónico como alternativa. Pero hablabas del silencio. Yo creo que frente a la charlatanería, las frases comunes, los tópicos que tanto proliferan en el tertuliaje y en el Parlamento, observar el silencio es otra obligación. Es mucho mejor callarse que decir un tópico, y creo que podríamos todos construir un discurso de tópicos sin fin para sustituir lo que se dice en la tribuna de oradores tantas veces, y yo creo que estamos en un momento crítico del discurso político respecto a su enjundia y respecto a su esmero. Y eso se traslada también a las conversaciones de los ciudadanos, que cada vez nos cuesta más hablar de política, precisamente porque también esa crispación que hay en el Congreso se traslada a una mesa camilla, digamos. Yo creo que pasó el proceso en Cataluña, lo vimos, ¿no? A mí me parece muy buen ejemplo. El procés creo que marca un trauma en la sociedad española, en la sociedad catalana, en la división. Marca un trauma en las relaciones de familias y de matrimonios. Marca una línea durísima que fractura la convivencia, y creo que el paso siguiente a ese estadio de ruptura y de trauma ha sido el distanciamiento de la sociedad respecto a lo que sucede en el espacio político, y por eso los discursos que más gustan son los democráticos, ¿no? Esta idea de este híbrido de emoción y democracia, ¿no? La democracia, ¿no? Vivimos el tiempo democrático por encima de cualquier otro. Javier. Sí, bueno, yo primero pongo en duda, no me creo como sociólogo, no me creo las encuestas que hay sobre lectura. La respuesta es fácil, pero la realidad es otra. Sería otro debate. Enhorabuena por el libro, lo primero, porque yo que llevo criticando esta sociedad tecnológica, esta revolución digital desde hace mucho tiempo, hacen falta voces que nos den la bofetada para despertarnos de lo que nos está pasando, porque no solo los jóvenes, sino que los mayores no nos damos cuenta de esta revolución que nos está haciendo involucionar. Siempre digo que es la primera vez en la historia de la humanidad que involucionamos. Has hablado del habla, la importancia del habla y las palabras. Es que eso se refleja en el pensamiento. Sí. Es la primera vez que involucionamos en el pensamiento y en la reflexión. Todo esto nos está afectando en esa reflexión. Pero bueno, eso es para otro libro. Y mi pregunta es, ya que eres amante además de los huevos fritos con jamón y de la tauromaquia, de la música y de la ópera, yo me quedé de piedra hace poco que unos influencers me dijeron en una cena que ahora la música la escuchan los jóvenes, la canción no entera, sino solamente la parte que les gusta, y pasan de una parte de una canción a una parte de otra canción en sus listas de música. Sí. ¿Qué te parece? Mira, me parece que ese es el resultado de no tener capacidad de atención. Y no te diré, no es que sea melómano, es que soy wagneriano. Y ser wagneriano significa que tienes una noción del espacio y del tiempo que se difuminan. Porque ahí tenemos una confusión con el espacio y el tiempo, o sea, que no son nociones psicológicas, no son nociones temporales, ¿no? Y creo que el ritmo vertiginoso, neurótico, con el que nos relacionamos con las imágenes, nos han desfocalizado de la atención por completo, y los profesores de universidad en los colegios se dan cuenta que los chavales son incapaces de mantener la atención, que son incapaces de elaborar un discurso complejo y que son incapaces de mantener la capacidad de abstracción. Hemos perdido la capacidad de abstracción. Lo que decía Giovanni Sartori del Homo videns, ¿no? Anticipando esta neurosis audiovisual que nos ha terminado por desfigurar la capacidad de estar pendientes. Y mi hijo, que tiene 20 años, me contaba que en TikTok ya no solo es que el ritmo frenético de las imágenes se sucedan con esta tensión adictiva, es que la pantalla se parte en dos y ya hay dos contenidos al mismo tiempo, como si la esquizofrenia audiovisual nos llevara al punto de alienarnos. Y claro, dile a un chaval que se lea Guerra y Paz, y dile a un chaval que en realidad cuando se haga el esfuerzo de ponerse a escuchar una ópera o leer un libro profundo, la recompensa está a la altura del esfuerzo o más,
pero no descartes que se rindan en la primera página. Mucho texto te dicen, ¿no? Los chavales. Sí. No hables, mucho texto. Papá, mucho texto. De hecho, no leen ni los periódicos, leen titulares, sí. La entradilla, los primeros párrafos ya ni se leen. Ketty. Fíjate, yo creo, Rubén, que este es el tema de nuestra era. El tema precisamente de cómo las pantallas están desquiciándonos a todos, no a los niños. Hablaste de tu hijo de 20 años, mi hijo de 7 ha habido veces que se ha levantado a las 4 de la mañana para pedirme el móvil, a las 4 o 5 de la mañana, porque lo había visto justo antes de acostarse. Y es verdad que la dopamina se dispara, pero es que a todos nos dispara el TDAH, el déficit de atención. Hay más casos de hiperactividad que nunca, más casos de déficit de adultos, efectivamente. Sí, ¿verdad? Y esto es por algo. Pero es que encima hay una correlación y una causalidad que se está demostrando empíricamente entre el uso de las redes sociales y los brotes psicóticos, las enfermedades mentales, las depresiones, los suicidios. Sí. Y este es el tema de nuestra era. Entonces, lo que yo pregunto, porque claro, tu título a mí me suena a bronca, me suena a marrón, tenemos que hablar, esto suena a algo chungo. Pero suena a ese ultimátum que pone las cosas claras o que pone las cartas boca arriba y dice vamos a buscar una solución. Sí. La pregunta es un poco apocalíptica, pero es la pregunta. ¿Tiene solución? La solución, ¿por dónde pasa? ¿Quién tiene que hablar con quién? El periodismo está en horas bajas, no bajísimas. No pasamos del titular, ya no del segundo o tercer párrafo. ¿Cuál es la solución y quién la tiene? A ver, el título es un imperativo. Es verdad que tiene esas resonancias de crisis conyugal y de crisis laboral, pero lo planteo como un imperativo. Y por eso el cuadro que aparece es un cuadro de Magritte, que se llama El cuadro, es maravilloso el cuadro, se llama El arte de la conversación, y son dos personas suspendidas en el éter, fuera del espacio y del tiempo, manteniendo una conversación serena. Y creo que el gran problema en el que nos encontramos es que estamos todos metidos en la trampa. Me recuerda al Ángel Exterminador, a la película de Buñuel, a esos aristócratas que celebran esa fiesta y que están ensimismados en su juerga, y cuando termina la fiesta quieren salir, pueden salir, las puertas están abiertas, pero no salen. Y empiezan a reunirse el pueblo alrededor de la casa y no se entiende por qué no salen los aristócratas cuando las puertas están abiertas. Estamos todos metidos en la trampa. Los padres dando mal ejemplo, los niños pervertidos por los algoritmos adictivos y la legislación perdida, porque tampoco puedes abusar de un marco legislador demasiado abusivo. Por eso creo que la solución pasa por la conciencia de la comunidad. Y la comunidad son los padres, la comunidad son los profesores, la comunidad son los chavales. Esfuerzos disciplinarios entre todos para dejar el móvil en su sitio. A mí me gustan estos bares en los que pone no tenemos wifi, intenten hablar entre ustedes. Inténtenlo. Y yo prefiero que el estado de conciencia venga de la sociedad civil a partir de sus ámbitos de ejecución, que son mucho más fáciles, como llegar a casa y decir a los niños se les requisa el móvil a la hora de la comida, que esperar una legislación demasiado coercitiva, ¿no? Lo que ocurre que yo no sé si a ciertas generaciones ya hemos llegado demasiado tarde, los padres, ¿eh? Sí, Chema. Con los dichosos móviles. Es que tampoco se habla tanto por el móvil. No se habla nada. No se habla nada. Ya no se habla. Yo oigo que se manda, la gente se manda... Por el ¿Por móvil. qué me llamas? Conversaciones, ¿Por todo qué WhatsApp me llamas? Y redes sociales. Pero la figura esa de que se mandan audios. A veces que lo veo y digo, me pongo nervioso. Conversaciones en diferido. Yo te mando una grabación a las 10 de la noche, tú la escuchas a las 8 de la mañana, con un estado de ánimo fuera de distinto contexto, al que yo te claro. lo mando, y se encadenan grabaciones hasta el punto de que conversamos en diferido. Pues Rubén Amor, A ver si tenemos que hablar, ¿eh? Has estado muy bien que hoy has estado aquí hablando con nosotros. No, gracias, por favor, gracias por... Tú además el orgullo y el honor de presentar el libro con él el viernes pasado en Zamora, donde, bueno, fue un auténtico éxito. De hecho, va por la tercera edición y yo digo que a lo mejor han sido los zamoranos que lo han comprado mucho, puede ser. Un empujón decisivo. Un buen empujón decisivo, eso es. Muchas gracias por estar aquí. Pues en gracias, Cuestión de Prioridades. gracias a vosotros.